Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido a la jornada virtual del Instituto de Sostenibilidad dedicada a la economía circular en el sector agroalimentario. Me presento, soy Juanjo Amate, director de Sostenibilidad Medida, y voy a hablarles de la Estrategia Europea de la Granja a la Mesa, la hoja de ruta hacia un modelo sostenible de agroindustria en la Unión Europea. En primer lugar, déjenme darle algunas pinceladas de mi experiencia profesional. Soy ambientólogo por la Universidad de Almería y sociólogo por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, con más de 20 años de experiencia profesional tanto en consultoría a empresas como en proyectos de cooperación internacional. Hace 8 años creé Sostenibilidad Medida, que opera bajo el modelo de empresa social y a través de la cual presto servicios de consultoría, entre los que destacan proyectos para el sector agroalimentario, especialmente en los últimos años. Pero además de este trabajo de consultor, en estos años he tenido la suerte tanto de asesorar a algunas de las principales empresas hortofrutícolas relacionadas con la agricultura intensiva de Almería, como de participar en proyectos europeos que están impulsando modelos de agricultura más sostenible y orgánica, como es el programa Catapult de Climate Kit Europa. También de participar en diferentes seminarios, workshops, charlas y en general iniciativas de difusión de modelos de sostenibilidad y economía circular en el ámbito de la agricultura. Y también tengo la motivación de comunicar y de difundir buena parte de estas experiencias a través de colaboraciones en medios de comunicación, artículos en prensa, un blog corporativo que es Teahueco y también, por supuesto, en charlas y seminarios como este que organiza el Instituto de Sostenibilidad. En primer lugar, me gustaría lanzarle una pregunta porque creo que es a lo que responde o lo que quiere responder esta estrategia de la granja a la mesa. Y es que, no sé si ustedes son conscientes o saben sobre qué está haciendo la Unión Europea por los comidistas climatarianos. Permítanme la broma, pero lo que quería poner de manifiesto es el hecho de que en los últimos años está creciendo de manera importante el interés de los ciudadanos europeos, no ya solo por las cuestiones relacionadas con los alimentos y la cocina, como una afición, sino principalmente por los impactos y los modelos de producción vinculados a esos alimentos. De tal forma que cada vez más, y sobre todo en generaciones más jóvenes, existe mayor interés por cuestiones relacionadas como la sostenibilidad en la manera de producir los alimentos que consumen e incluso en los últimos años estamos asistiendo a la aparición de ciertas dietas etiquetadas con nombres como por ejemplo el de climatariano, que vienen a ejemplificar cómo esta preocupación se traslada a hábitos concretos de consumo de alimentos. Por tanto, lo que nos encontramos es que el ciudadano europeo cada vez es más consciente y está más preocupado por cómo se producen los alimentos que consumen, y eso es lo que de alguna manera ha generado el hecho de que se pongan en marcha diferentes estrategias que contribuyan a que la agroindustria en Europa sea cada vez más sostenible. Entre estas estrategias podríamos citar todas las relacionadas con economía circular, que se han visto en algunas otras charlas de esta misma jornada, pero por supuesto una de ellas, y quizás la que de manera más directa va a abordar este modelo de sostenibilidad, es precisamente esta estrategia de la granja a la mesa. La estrategia de la granja a la mesa fue aprobada apenas hace unas semanas, el pasado 20 de mayo, después de, por supuesto, diferentes trámites que se han alargado durante algunos años. Y además, precisamente por la oportunidad en la que ha sido aprobada, se ha planteado que junto con la estrategia de biodiversidad sean dos de los pilares fundamentales de ese plan de recuperación post-COVID que va a ser el Green New Deal en Europa, y que además sean el nexo de unión con la PAC 2021-2027, que está también muy próxima a su aprobación definitiva. Por tanto, esta estrategia de la granja a la mesa va a ser la que articule la relación entre este Green New Deal y esta futura PAC. Es decir, la que ayude a que la PAC contribuya a la recuperación en Europa de la actividad económica post-COVID. De ahí que tenga mucha más relevancia de la que a priori pudiera pensarse para esta estrategia.
El principal objetivo de esta estrategia de la granja a la mesa es fomentar un sistema alimentario más saludable y más sostenible y que contribuya al Pacto Verde Europeo. Y para ello se plantea que este sistema alimentario debería garantizar que la cadena alimentaria tenga un impacto ambiental neutro o positivo que ayude a mitigar el cambio climático y a revertir la pérdida de biodiversidad. Durante mucho tiempo se ha venido hablando de que los agrosistemas en Europa, lejos de ser potenciales actividades generadoras de impacto ambiental, tienen una enorme oportunidad siendo precisamente lo contrario, es decir, proveedores de servicios ecosistémicos que contribuyesen a mitigar buena parte de esos impactos. Y uno de los principales objetivos que se plantea esta estrategia y uno de los principales objetivos que va a trasladar esa futura PAC. Además, plantea como otro objetivo el asegurar que la seguridad alimentaria, la nutrición y la salud pública, velando por el acceso a alimentos sostenibles, nutritivos, seguros y suficientes. Todas las cuestiones relacionadas con la seguridad alimentaria, que a principios de la década de los 2000 estuvieron muy en auge, han vuelto a tener un protagonismo determinante fruto de esta crisis que ha generado el virus del COVID. Y obviamente la estrategia de la granja a la mesa no ha querido pasar por alto porque una de las características del sistema agroalimentario en Europa es precisamente los altos estándares de seguridad alimentaria que han de mantenerse aún más en esta nueva situación. Y por supuesto un tercer objetivo es preservar la asequibilidad de los alimentos. Para nada se pretende que las mayores demandas en materia de seguridad y de sostenibilidad generen un incremento de precios en la cadena alimentaria que sea inasequible para el consumidor. Por tanto, lo que se quiere es también aportar transparencia a esta cadena alimentaria, sobre todo a la cadena de valor, para que se tengan unos precios justos a lo largo de la misma. Algo que también en los primeros meses de este año 2020 estuvo muy en auge, sobre todo especialmente en España y por parte de los productores agrícolas y ganaderos, que con la crisis de COVID parece que ha pasado a un segundo plano, pero que por lo que ya se atisba que en las próximas semanas también volverán las reivindicaciones en torno a esos precios justos para los productos agrícolas. Es un tema que por tanto vemos que no queda fuera de esta estrategia de la granja a la mesa. Y como objetivo específico incluye, por un lado, asegurar la producción sostenible de alimentos, algo obvio después de lo que hemos visto que persigue como uno de sus objetivos principales, reforzar la seguridad alimentaria, algo que también es bastante obvio, fomentar la sostenibilidad en toda la cadena de valor de los alimentos, el procesado, la venta al por mayor, la distribución y en general la hostelería. Por tanto, ser conscientes de que estos esfuerzos en pos de la sostenibilidad no deben quedar solo del lado de los productores, sino que se debe trasladar a toda la cadena de valor. Promover el consumo sostenible de alimentos y facilitar el cambio hacia dietas más sanas y sostenibles. Este enfoque hacia el consumidor y hacia el fomento de dietas más sanas y sobre todo sostenibles y hacia que sea el consumidor el que proactivamente demande estos cambios. Reducir la pérdida y desperdicio de alimentos, siendo conscientes de que es uno de los principales elementos de generación de residuos dentro de la cadena de producción de alimentos y que además supone otro tipo de impacto en materia de cambio climático y de desperdicio de ciertos recursos que hay que frenar. Y por último, el combatir el fraude a lo largo de la cadena de valor, aportando esa transparencia que hemos hablado para que los precios a lo largo de la misma sean lo más justos posible. Es curioso porque estos 6 objetivos que he señalado, 6 objetivos más concretos, en este esquema visual de la estrategia que aporta un dossier facilitado por la propia Unión Europea, se concretan estos 4, y es la producción sostenible de alimentos, la sostenibilidad aplicada a la distribución y el procesado de estos alimentos, la sostenibilidad aplicada al consumo de alimentos, enfocada en el consumidor, y por último, la prevención de la pérdida y el desperdicio alimentario. Y el hecho de que se destaquen estos 4 ámbitos es precisamente porque son en estos 4 ámbitos donde podemos encontrar metas más concretas, mientras que en otros objetivos las metas que se proponen no son tan concretas, no son objetivos tan declarativos y ni siquiera están cuantificados ni temporalizados cuando se quiere conseguir, sino que queda en un ámbito mucho más de la intención, de lo declarativo.
Por poner un ejemplo, si abordamos las metas que se proponen para ese primer ámbito de la producción sostenible, para 2030 se pide que exista una reducción de un 50%, tanto en el uso como en el riesgo de los principales plaguicidas y especialmente en aquellos que son más peligrosos. No es algo que venga de nueva. Desde 2009 contamos con una directiva relativa al uso sostenible de pesticidas y lo que plantea es que, aunque esta directiva ha tenido ya algunos avances y se puede hablar de que incluso se ha conseguido una reducción de en torno al 20%, lo que se pide es más ambición en aquellos planes de acción nacionales para que se consiga un objetivo, en este caso de reducción del 50%, que sería más ambicioso que el actual. En este caso hay una desigualdad en cuanto a la ambición por parte de los países. Hay países que están haciendo muy bien los deberes y otros como España en los que realmente es necesaria esta ambición para lograr esta meta para 2030. Una segunda meta, también en el ámbito de la producción sostenible, es la de reducción de las pérdidas de nutrientes en un 50% sin afectar a la fertilidad del suelo o la reducción del uso de fertilizantes en un 20% para el 2030. Somos conscientes, y se es consciente dentro del sector, que existe una sobreutilización de los nutrientes y especialmente de los fertilizantes en el suelo, y que además lo que se está haciendo es que en lugar de fomentar otras prácticas que contribuyan a mantener o mejorar la fertilidad del suelo o se apliquen otro tipo de componentes, pues se está utilizando bastante el uso de fertilizantes de origen químico. Esto, además de la contaminación de tanto atmosférica como de masas de agua por el uso de derivados del nitrógeno y del fósforo, supone, por ejemplo, que en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero, el uso del óxido nitroso constituye el 4% total de las emisiones de gases de efecto invernadero antropogénicas en toda Europa, y eso es ni más ni menos que el 40% de todas las emisiones asociadas a la agricultura. Por tanto, si estamos hablando de que queremos un modelo de agricultura sostenible y que además no solo no genere emisiones, sino que contribuya a fijarlas, lo que se debe fomentar es que existan procesos naturales de aumento de la materia orgánica en el suelo que contribuyan a fijar carbono, lejos de esta aportación de óxido nitroso, que lo que además tiene es una consecuencia en forma de emisiones de gases de efecto invernadero añadidas. Una tercera meta dentro de la producción sostenible es frenar la resistencia a antimicrobianos, reduciendo su venta para aplicación en ganadería y agricultura en un 50% para 2030. Y es que también en materia de ganadería hay un excesivo uso de ciertos componentes antimicrobianos, antibióticos, y lo que plantea es que, basado en los últimos reglamentos que ya existen sobre el uso de ciertos medicamentos y piensos medicamentosos, pues que se sea más ambicioso en el cumplimiento de estos reglamentos y sobre todo en el hecho de obtener metas más ambiciosas en cuanto a disminuir su uso. Y también plantea el hecho de que se apliquen algunas medidas en materia de mejora del bienestar animal. Otra de las metas dentro del ámbito de la producción sostenible es la que pide asegurar el acceso a diversidad de semillas de calidad para combatir las amenazas fitosanitarias asociadas al cambio climático. Es una medida de adaptación al cambio climático y es que, dando por hecho, como ya se asume, que va a haber una elevación de temperaturas que en los escenarios más favorables va a ser de en torno a 1,5 grados, 2 grados en los próximos 20 o 30 años, eso va a suponer la aparición de ciertas amenazas fitosanitarias, plagas y enfermedades que pueden hacer que las actuales variedades agrícolas en Europa pues se vean seriamente afectadas por ciertas enfermedades y plagas. Para ello lo que se plantea es empezar a prevenir estos efectos fomentando la diversidad de semillas que tengan esa resistencia frente a estas amenazas del cambio climático. Y también dentro del ámbito de la producción sostenible, otra meta es que al menos el 25% de las tierras agrícolas de la Unión Europea deberán utilizarse en agricultura ecológica en 2030, solicitando o pidiendo además un aumento significativo de la acuicultura ecológica sin que existan una meta específica y cuantificada para la misma. Lo que plantea este texto de la estrategia de la granja a la mesa es que ante la creciente demanda y el incremento de valor de los alimentos ecológicos en Europa,
para mitigar el posible incremento de precio que puede haber debido a que no existe una suficiente oferta, es necesario aumentar el porcentaje de tierras agrícolas que se utilizan en la agricultura ecológica. Coincide con los planes y las iniciativas de diferentes empresas del sector y aunque pueda parecer que es una cifra desorbitada, realmente en estos 10 años puede darse el crecimiento necesario y la expansión de las tierras agrícolas en agricultura ecológica para superar con creces esta meta y abastecer ese creciente mercado y sobre todo ese mayor valor que van a tener estos productos ecológicos en los próximos 10 años. Si pasamos ahora al ámbito 3, el de las prácticas sostenibles de transformación de alimentos, lo que plantea como meta es el hecho de que la Unión Europea se plantea elaborar un código de conducta en el que exista tanto prácticas empresariales como relacionadas con la comercialización responsable y además que se impulsen modelos de economía circular y regulación de envasados. La industria alimentaria y de bebidas de la Unión Europea es el mayor importador y exportador mundial de alimentos y por supuesto esto genera una huella ambiental y social dentro del comercio mundial que es más que destacada. Lo que quiere esta estrategia es ser consecuente con que esos esfuerzos en materia de sostenibilidad se trasladen a toda la cadena de valor y que por tanto sea también la industria de la distribución y la comercialización de productos agroalimentarios la que asuma compromisos principalmente relacionados con el envasado y la generación de elementos plásticos de un solo uso, algo que viene a conectar con la estrategia europea vinculada a la economía circular. Y en cuanto al consumo sostenible y la dieta saludable, una de las metas es que se propondrá un etiquetado obligatorio que esté armonizado entre todos los países sobre propiedades nutritivas y que además pueda dar cabida a aspectos climáticos, sociales y ambientales. Es un tema interesante porque en muchas iniciativas vinculadas a startups y nuevos modelos de negocio, una de las propuestas que recurrentemente aparecen son precisamente estos nuevos etiquetados de cuestiones climáticas, sociales y ambientales asociados a la alimentación, a los alimentos. Y bueno, pues parece que la Unión Europea toma nota y lo que va a proponer es que exista un etiquetado obligatorio y sobre todo armonizado. Y además lo que pretende es que a través de diferentes instrumentos fiscales se regule un precio justo para que se asegure que se cubran y se reflejen los costes que tienen estos aspectos climáticos, sociales y ambientales. Es decir, lo que quiere es que se refleje en el coste de los productos los costes ambientales o los costes ambientales que no siempre se están reflejando y que sobre todo muchas veces a través del dumping de empresas se trasladan a terceros países. Y lo plantea precisamente para incentivar el consumo de alimentos ecológicos. Y por último, otra de las metas para 2030 en relación con el desperdicio de alimentos es que plantea crear una metodología común y unos objetivos vinculantes para 2022. Lo que plantea es que también en coordinación con otras políticas de la Unión Europea, como ya he citado antes la de economía circular, pero también otras relacionadas con el consumo, lo que se quiere es trabajar en la reducción de la pérdida de alimentos a través de toda la cadena de producción. En el caso de España, desde el año 2013 contamos con la estrategia Más alimento, menos desperdicio y desde el año 2014 con un panel del desperdicio que ha ido cambiando a lo largo de estos años y que establece una metodología de cuantificación de cuál es el desperdicio alimentario a lo largo de toda la cadena de valor, ya sea en la distribución, ya sea incluso en el uso en los hogares, etc. Por tanto, para 2030 lo que plantea esta estrategia de la granja a la mesa es que esta iniciativa con la que cuentan diferentes países en Europa esté armonizada y sea común para todos los países de la Unión Europea y además permita plantear objetivos vinculantes. Es decir, porque actualmente los objetivos se plantean de manera individual por cada país. De igual manera que antes hablábamos de la huella ambiental de todo el proceso de distribución de alimentos y cómo en la Unión Europea tiene una relevancia por la importancia de esta actividad económica, esta estrategia de la granja a la mesa es también consciente de la relevancia que tiene el sistema alimentario de la Unión Europea a nivel mundial y lo que plantea es que esta transición global hacia la sostenibilidad se
se coordine o se conecte con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con la Agenda 2030 y sirva también para ayudar o arrastrar a otros países y a otras regiones del mundo en la adopción de modelos de sostenibilidad similares al que plantea esta estrategia de la granja a la mesa. De manera que lo que quiere la Unión Europea es liderar el movimiento global de fomento de modelos de agroindustria más sostenibles. Y por último, una valoración personal de lo que es esta estrategia, una vez que hemos revisado sus principales objetivos, las metas que plantea y en general qué ambición creo que hay detrás de esta estrategia de la granja a la mesa. Y es que en principio es una estrategia que aborda todos los principales aspectos de la cadena de valor entre el campo y la mesa. Sin embargo, lo hace, desde mi punto de vista, con diferentes niveles de exigencia. Si habéis podido observar, existen metas mucho más concretas y cuantificadas para la actividad de producción de alimentos. Sin embargo, cuando entramos en la parte de comercialización y sobre todo en lo relacionado con los ámbitos del consumo de alimentos, todo lo relacionado con el consumidor, las metas que se proponen son más declarativas y no están tan concretas en cuanto a objetivos, temporalidad, etcétera. Por tanto, sí existe una disparidad, pero bueno, también es cierto que como hemos hablado antes de la conexión con la PAC, con la Política Agraria Común, pues de alguna manera creo que lo que se ha intentado con esta estrategia es dotar de objetivos concretos a esa Política Agraria Común a la hora de ponerla en marcha. Y bueno, sí es cierto que deja en el aire algunas medidas necesarias para que el sector retail incorpore buena parte de estos compromisos y sobre todo creo que lo que está bastante por hacer es cómo se va a incentivar un comportamiento más responsable de los consumidores y cuáles van a ser esas medidas fiscales o de fomento a través de instrumentos económicos del consumo de productos agrícolas más sostenibles. Y bueno, tomo aquí una reflexión de David del Pino, que a raíz de las primeras opiniones que surgieron en torno a esta estrategia de la granja a la mesa, en la que había ciertos recelos y bueno, no fue muy bien aceptada por ciertos representantes del sector agrícola y ganadero dentro de España, principalmente. Él hizo en un artículo publicado en su blog que se llamaba Sin sostenibilidad nada, algunas reflexiones en torno a lo que él consideraba que era positivo o era negativo de esta estrategia y venía a señalar el hecho de que, bueno, que parecía una apuesta firme, decidida y casi que un puñetazo en la mesa de la Unión Europea por apostar por un modelo agrícola sostenible como la única manera de que Europa siga produciendo alimentos. Sí es cierto que una de las reflexiones que se plantean es que pueden crearse ciertas burbujas porque si los esfuerzos por mejorar estas cuestiones de sostenibilidad quedan solo del lado del campo y ese incremento de rentabilidad y de valor a lo largo de toda la cadena de suministro no se concreta, al final se van a generar unas expectativas en el campo que luego van a verse cumplidas. Y eso es una burbuja que pueda dar lugar a que la estrategia se caiga por su propio peso porque no sea real. Por tanto, lo que también debería apostarse es porque esos esfuerzos en materia de sostenibilidad se reflejen en el sector de consumo y eso principalmente va a venir dado a través de metas concretas y un reflejo en el valor de los productos agroalimentarios. Y bueno, de alguna manera se entienden estos primeros recelos por parte del sector si analizamos esos diferentes grados de compromiso que ha establecido la Unión Europea dentro de esta estrategia. Y por mi parte, agradecerles su atención, agradecer al Instituto de Sostenibilidad la oportunidad de mostrarles esta estrategia de la granja a la mesa, esperar que sea todo lo exitosa que todos deseamos y aquellos que estamos vinculados a la producción agroalimentaria sepamos utilizarla y aprovecharla como una gran oportunidad para hacer una transición hacia modelos de producción más sostenibles y para el fomento de un modelo agrícola mucho menos impactante en materia de cambio climático y sobre todo de cuestiones ambientales. Y les dejo mis datos de contacto y quedo a su disposición para cualquier duda, consulta o para seguir y mantener este debate que espero haber iniciado. Muchísimas gracias, buenas tardes y sigan disfrutando de esta jornada.